Bien, primero que nada, bienvenido Martín. Hoy, si es tu primera clase, vamos Muchas gracias. vamos a continuar con cardiovascular. Te invito a que después puedas ver en el aula, en la parte precisamente en el módulo cardiovascular, vas a ver precisamente los 2 videos y un par de videos de la semana pasada, que fue cuando arrancamos con cardiovascular. No te preocupes porque no te vas a perder absolutamente nada, siempre todas las clases están grabadas y subidas al aula. También vas a ver que está lo de respiratorio, eso no lo tenés que ver, eso vos lo vas a ver después, igual que Emiliano, que también arrancó en este módulo. Momentáneamente esos módulos están abiertos porque hay algunos compañeros que todavía no pudieron hacer la actividad de ese módulo. Hola Kiara, pero sepan que ustedes lo van a ver después. No tienen que ni mirar ni completar nada, únicamente desde la parte cardiovascular, que es lo que comenzamos ahora, y lo que vaya siguiendo. Bueno, vos no estaba, pero siempre comento y digo que este curso es como circular, se termina los módulos, sigue con el resto, sigue con el resto, sigue con el resto, y después se Los vi, profe, vi la presentación de la clase, todo, así que eso ya lo vi, ya lo tengo claro. buenísimo, genial, genial. Entonces ya más o menos sabes cómo es toda la historia. Genialísimo. Bueno, entonces vamos a dar un poquitito, vamos a hablar hoy de todo lo que es la patología cardiovascular, o una pequeña introducción, de qué se trata, cuáles son los problemas que podemos llegar a encontrar, y obviamente ya después, la semana que viene, vamos a estar hablando de los fármacos, porque obviamente los fármacos es lo que nosotros vamos a estar en contacto en la farmacia. Pero obviamente para poder entender un poquitito para qué se van a utilizar esos fármacos, cómo se deben usar correctamente, qué es lo que ocurre, obviamente vamos a hablar también de la patología para la cual se lo va a utilizar. Y después, bueno, después obviamente van a estar los formularios para que puedan completarlos y seguir y continuar con todo. Ahí justo acaba de llegar Caro. Vamos a esperar unos segunditos que pueda terminar de ingresar y ya vamos arrancando. Hola, Caro. No te preocupes, ahí veo tu mensaje. No te preocupes. Vos ya sabés muy bien que si te desconectás o se te corta, después van a estar los videos. Así que no te preocupes. Bien. Vamos a empezar viendo un poquitito. O sea, la patología cardiovascular es algo que va a ser muy frecuente, independientemente de la edad, que quizás, obviamente, todo lo que sea patología cardiovascular, nosotros estamos más acostumbrados a que se produzca en personas mayores. Pero nunca hay que descartar que la patología cardiovascular también se pueda producir en gente más joven. Obviamente, todo lo que sea patología cardiovascular, hay cosas que se tratan en internación, que la gente no va a ir a buscar una medicación precisamente a la farmacia, pero algunas otras cosas seguro que sí. Dentro de lo que es la patología cardiovascular, lo más importante, lo que es muchísimo más importante, obviamente, es la hipertensión arterial. Porque la hipertensión arterial obviamente es algo que es muy, pero muy frecuente, y de hecho en una farmacia se venden todos los días fármacos para la hipertensión. Pero también vamos a ver que hay
otra cosa que también, si bien no está relacionado, o sea, no es producido por algo que sea cardiovascular, sino que más que nada es algo metabólico, que es precisamente lo que se conoce como dislipemia. Dislipemia que va a estar referido al aumento del colesterol, al aumento de los triglicéridos, pero que obviamente esto va a afectar todo lo que es el aparato cardiovascular y que quizás va a ser el responsable de mucha patología cardiovascular. Por lo tanto, y como va a afectar los vasos sanguíneos, obviamente vamos a verlo. Pero antes que nada, como les decía, tenemos que aprender y conocer algo que es fundamental para todo lo que es patología cardiovascular, que precisamente son los factores de riesgo. Un factor de riesgo va a ser algo como que me va a predisponer. Me va a predisponer a desarrollar una patología cardiovascular. Entonces, precisamente vamos a ir viendo un poquitito eso, de qué se trata, de qué son estos factores de riesgo cardiovascular. Entonces, esperen que se me trabó el coso. Ahí está. Factores de riesgo cardiovascular. Vamos a recordar que cuando hablamos de cardiovascular, obviamente vamos a estar hablando de cardio, corazón, vascular, vasos sanguíneos. O sea que todos estos factores de riesgo me van a ser más probables que se pueda tener algún problema cardíaco o algún problema precisamente en los vasos sanguíneos. Estos factores de riesgo los podemos dividir en dos grandes grupos. Aquellos que son modificables, o sea que yo los voy a poder modificar, que voy a poder intervenir sobre esos factores de riesgo, y también vamos a tener los factores de riesgo no modificables. O sea que no voy a poder hacer ningún tipo de intervención para precisamente contrarrestar esos factores de riesgo. Vamos a empezar con los no modificables, porque, bueno, esos son aquellos que no vamos a poder hacer nada. Ahora cuando los veamos vamos a ver que sí, que es lógico. Uno de ellos es la edad. Una cosa bastante lógica. A medida que vamos creciendo, nos ponemos viejitos, obviamente nuestro organismo, y no únicamente nuestro corazón y vasos sanguíneos, sino que todos nuestros órganos van a ir sufriendo un deterioro. Eso es lógico. Proceso de envejecimiento, el proceso, como todo, hasta el auto, pasa un tiempito, un electrodoméstico, bueno, imagínense con nuestro cuerpo. Otro de los factores de riesgo que tampoco, obviamente vamos a modificar, se va a poder modificar, es el sexo. Si se es hombre o si se es mujer. ¿Por qué esto? Está comprobado científicamente que las mujeres empiezan a tener riesgo cardiovascular a una determinada edad y los varones suelen tener problemas cardiovasculares a una edad más temprana. ¿Por qué es esto? Porque las mujeres tenemos estrógenos. Los estrógenos, que es precisamente la hormona femenina, protege al sistema cardiovascular. Lo protege. Pero que obviamente esos estrógenos se pierden después de la menopausia. Los ovarios después de la menopausia, dejan de producir estrógeno, y ese factor protector que tenemos las mujeres desaparece. Entonces,
aproximadamente, si tendríamos que hacer una comparación entre los 40, 50 años, entre los 40 y los 50 años, es más probable que un varón tenga algún problema cardiovascular, o mejor dicho, en una mayor proporción que las mujeres. Cuando hablamos a partir de los 50 años, que prácticamente es la edad en la cual suele aparecer la menopausia, sin un punto de corte exacto, pueden ser unos años menos, pueden ser unos años después, eso no tiene nada que ver. Acá, como ya la mujer perdió precisamente esos estrógenos protectores, acá se equipara con el hombre. La misma cantidad de hombres que de mujeres van a tener algún tipo de problema cardiovascular. Y el tercer factor de riesgo cardiovascular es la herencia. Obviamente, cuanto más parientes directos tengamos con alguna patología cardiovascular, obviamente más probabilidades voy a tener de que yo también tenga. Y acá estamos hablando de lo que sería una patología cardiovascular a edad temprana, porque no es lo mismo una persona de 40 y pico de años que tiene antecedentes, que su padre tiene algún problema cardiovascular, su madre también, es mucho más probable. No hablemos de una persona obviamente de 60, 70 años, porque bueno, ahí ya directamente por la edad y por el desgaste normal, es muy probable que también tenga algún problemita cardiovascular. Lamentablemente estas tres cosas no podemos intervenir en ninguna de las tres. No nos podemos sacar años, no podemos renegar de la herencia, y si bien ahora el sexo se cambia, genéticamente también, tampoco lo podemos cambiar. Vamos a ver ahora un poquitito cuáles son esos factores que sí se pueden modificar y que sí se va a poder hacer una buena intervención como para precisamente tratar de disminuir esas probabilidades de tener una patología cardiovascular. La más importante, o una de las más importantes, obviamente, es el sedentarismo. El sedentarismo, y cuando hablamos de sedentarismo, es algo que no necesariamente uno tiene que salir a correr una maratón. Está considerado que una caminata diaria de 30 minutos, con eso ya alcanza para evitar el sedentarismo. Convengamos que cuando nos referimos a sedentarismo, la persona tiene que estar todo el tiempo sentada, mirando series, o leyendo, o como me pasa a mí, que estoy todo el día sentada delante de la computadora dando clases. Pero bueno, tengamos en cuenta que estar movilizándose, haciendo cosas, la misma vida hoy hace que la vida no sea tan sedentaria. Yo siempre recomiendo a ir a hacer las compras, por ejemplo. Tengo que ir a la verdulería, al supermercado, o a donde sea, tratar de ir caminando. Así sean 3 cuadras, 4 cuadras, ir y volver caminando. Eso me va a ayudar muchísimo en esto del sedentarismo. Yo conozco mucha gente que a veces por 3 cuadras saca el auto. Prefiero sacar la bici. Eso es mortal para el sistema cardiovascular. Mortal el sedentarismo. Obviamente el sedentarismo también va a estar relacionado con la obesidad. Si bien la obesidad
por sí misma es otro factor de riesgo cardiovascular, obviamente con el sedentarismo va a estar aumentada. Lo mismo va a ocurrir con la alimentación. Con una alimentación no nutritiva, con grasa, con triglicéridos, y ese tipo de cosas, que de eso también vamos a ir hablando muchísimo, toda la comida chatarra, eso va a ir muy en contra del sistema cardiovascular, de la acumulación de colesterol y triglicéridos, va a agravar la obesidad y todo ese tipo de cosas. Como ven, hasta acá son todas cosas que uno con un cambio de vida, lo que se denominan hábitos higiénico-dietéticos, se puede, no les digo que solucionar, pero sí por lo menos retrasar un poco lo que indudablemente en algún momento va a pasar, porque la edad no la podemos modificar. Obviamente el tabaquismo. El tabaquismo es algo que lamentablemente no es que únicamente afecta al sistema cardiovascular, también es muy conocido que afecta al sistema respiratorio. Los chicos que ya vieron el módulo anterior, que era respiratorio, vimos a todo lo que estaba precisamente relacionado al tabaco. Para los chicos que, tanto Emiliano como Martín, que empiezan, y alguien más me parecía que había empezado también en este módulo, ya después vamos a ver que incluso también vamos a ver el tratamiento del tabaquismo. Porque el tabaquismo respiratorio, cardiovascular, urinario, todo, todo, hasta la piel, afecta. Obviamente otro de los factores de riesgo es el consumo excesivo con pero acá con respecto a lo que es el consumo excesivo de alcohol, hablamos de excesivo. Ahora, ¿hasta dónde se puede? Porque tampoco nos vamos a quedar sin tomar una copita. El día que terminemos el curso, que vamos a querer brindar, si no puedo, no, sí. Bueno, está considerado que una copa de vino tinto en las mujeres y 2 copas de vino tinto en los varones hasta se considera protector del sistema cardiovascular. ¿Por qué una copa en las mujeres y 2 copas en los varones? Bueno, es precisamente por el tamaño del hígado. El tamaño del hígado del varón es más grande, tiene más capacidad y rapidez como para, obviamente, poder metabolizar esa cantidad de alcohol y no va a haber inconveniente. Y acá también es un changüí que les damos las chicas, a ustedes los varones, porque ya sabíamos que las chicas estamos protegidas por los estrógenos, bueno, los varones se pueden tomar una copita de vino más que nosotros. Así que ahora estamos a mano. Bien. Y después también tenemos dos patologías que si bien van a ser incurables, o sea, que no van a tener, no van a tener un tratamiento curativo, pero sí van a tener un tratamiento como para controlarlos. Una de ellas es la hipertensión arterial, que de por sí es una patología cardiovascular, pero una hipertensión que no está controlada, que no está bien tratada, obviamente va a empeorar y puede traer como consecuencias otras patologías cardiovasculares, como por ejemplo un infarto agudo de miocardio, un ACV, que son cosas, obviamente no es que sean complicaciones exclusivas de la hipertensión, pero
la hipertensión no controlada o muy mal controlada, obviamente va a causar alguna de estos problemas. Y la otra patología, que acá no tiene nada que ver con lo cardiovascular, pero que ahora vamos a ver por qué, es la diabetes. Diabetes lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando veamos precisamente todo lo que es el módulo de metabolismo. La diabetes, que tampoco se cura, pero sí tiene un buen tratamiento, y si no está hecho muy bien ese tratamiento, seguramente va a tener complicaciones del tipo cardiovasculares. Porque lamentablemente ese exceso de azúcar que hay en la sangre, que de hecho eso es la diabetes, va a provocar una de las cosas más problemáticas, que es lo que se denomina como ateromatosis acelerada. ¿Qué significa esto? Bueno, precisamente la acumulación de colesterol en las arterias, que no está bueno. Ahora, a medida que vayamos avanzando un poquitito en todo esto, se va a ir viendo y se va a entender un poquito más. Y obviamente después, cuando veamos la parte de diabetes, como ya vamos a haber visto esto, obviamente ahí nos va a cerrar por todos lados. Ahora, ¿qué quiere decir esto de factor de riesgo? Obviamente aquellos que son modificables, tratando de cambiar esa situación, obviamente voy a tener menos riesgo, menos probabilidad de que ocurran, pero por lo menos a edades tempranas. Recordemos que debido a lo que es el desgaste normal, en algún momento algo me va a tocar. Algo me va a tocar. Y lamentablemente, todos nos vamos a morir del corazón. Espero que sea dentro de mucho tiempo. Pero en realidad nos morimos porque el corazón deja de funcionar. Ahora, ¿qué fue lo que provocó que ese corazón dejara de funcionar? Bueno, puede haber miles de causas, que pueden ser, obviamente, puede ser algo cardiovascular, puede ser un accidente, puede ser una infección grave, puede ser cáncer, pero cualquiera de esas circunstancias van a terminar haciendo que el corazón deje de funcionar. Y acá con esto vamos a hacer una aclaración, porque siempre se presta mucho a confusión. Una cosa es paro cardíaco o paro cardiocirculatorio o paro cardiorrespiratorio, y otra cosa muy diferente es el infarto. El infarto es cuando el corazón deja de recibir sangre en un pedazo del corazón. Vamos de nuevo con los dibujos fieros míos. Yo tenía el corazón, ese corazón, aparte de cumplir toda esa función de bomba y toda esa historieta, es un músculo. Obviamente para poder contraerse, dilatarse, contraerse, dilatarse, necesita recibir sangre. Va a necesitar, obviamente, recibir sangre para que le llegue el oxígeno, para que le lleguen los nutrientes, para que cada una de las células del músculo cardíaco se pueda contraer correctamente. ¿Y acá dónde está el problema? El corazón tiene 3 arterias
coronarias, que precisamente son las que le van a llevar esa sangre con nutrientes y con oxígeno al músculo cardíaco. Y si alguna de ellas se tapa, esa zona del corazón obviamente va a estar dejando de recibir sangre. Y al dejar de recibir sangre, obviamente va a estar como imposibilitado de trabajar correctamente. Pero ese corazón no se va a parar, va a seguir latiendo, por eso vamos a seguir vivos todavía, pero de una manera un poco renga. Lo cual no quiere decir que si ese infarto fue muy grande, vamos a suponer que de las 3 arterias coronarias, 2 juntas se taparon al mismo tiempo, ahí una gran parte del corazón se va a morir. Esos pedacitos de corazón es como que se muere. Y si yo tengo, obviamente, un gran tamaño del corazón dañado, también se puede, instantáneamente puede provocar la muerte. Un infarto puede ser leve, que a una de las partecitas nada más, o un infarto masivo que me lo rompe todo. Es como si yo de mi mano me tuvieran que sacar un dedo. Me sacan un dedo, pero yo tengo todavía los otros como para poder seguir trabajando. Ahora, si me sacan todos los dedos juntos, ahí ya no voy a poder usar la mano más que la palma. Son cosas diferentes. En cambio, el paro cardíaco es cuando ese corazón deja de latir. Deja totalmente de latir. Entonces, como ven acá ya estamos viendo un poco lo que es la diferencia entre lo que es un infarto y un paro cardíaco. El paro cardíaco, el corazón que venía haciendo esto, dejó, no lo hace más. Chao. En cambio, el infarto, si es un infarto masivo, también va a lograr que ese corazón deje de latir. Pero también puede ocurrir que se paralice una sola porción, pero que todavía tengo otras partecitas que van a seguir todavía pudiendo cumplir esa función de latir. Pero que siempre en las películas, las series, está la persona que lo tienen ahí con los monitores, qué sé yo, y aparece la línea plana. Chao, finíshela. Bueno, obviamente una línea plana en el electrocardiograma sí significa la muerte, que ese corazón no está latiendo. Pero también o sea, esto es algo que obviamente nosotros en la farmacia no lo vamos a ver, y que obviamente o sea, es medio raro porque esto únicamente se ve cuando la persona está internada, pero también ocurre lo que se conoce como fibrilación ventricular. El ventrículo izquierdo, que era precisamente el que impulsaba la sangre para que llegara hacia todo el cuerpo, late, pero en vez de latir en forma rítmica y continua, pasa como una especie de, una cosa así, que se contrae, pero ese tipo de contracción no es eficaz.
no es eficaz porque no logra sacar sangre por la arteria aorta para poder distribuir la sangre. Y obviamente el dibujito no va a ser un dibujito plano, va a ser un dibujito como así, una cosa totalmente desacompasada, que no tenga ningún tipo y pues, si no está vivo, si tiene, hay actividad. No, hay actividad pero que no sirve para nada. Bien, obviamente ya me apareció el cartel de que se nos está terminando el tiempo. Después, cuando volvamos precisamente del recreíto, vamos a ver precisamente más profundamente qué es el infarto, por qué se puede producir, y también vamos a ver lo que se denomina angina de pecho o angor pectoris, lo que antiguamente se lo conocía como preinfarto. Entonces vamos a ver las diferencias, qué es lo que se va a hacer, y vamos a ver obviamente esto, porque acá sí, la persona va a venir a buscar la medicación a la farmacia. Obviamente no mientras, si tuvo el infarto, el tratamiento va a ser en internación. Igual lo vamos a ver. En cambio, y después, cuando se vuelva a su casa, cuando ya le hayan dado el alta, si es que no se fue a tocar el arpa con los angelitos, obviamente también va a tener que tomar una medicación porque ese corazón va a necesitar, obviamente, recuperarse. Entonces hoy nos vamos a dedicar a esas dos cosas en particular. Ahora vamos a, antes que se nos corte la reunión, la vamos a cerrar y recuerden que esperar a que yo les avise por el grupo que pueden volver a ingresar, porque tenemos que esperar que se nos descargue el vídeo. En un ratito volvemos. Bien.